¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia. Gracias al Yucatán Country Club que nos permite estos talleres culturales que ustedes, repito, como cada semana han hecho sus favoritos. Gracias por estar acá. Saludos, como de costumbre, a todas las personas que nos ven. Saludo a toda la República Mexicana, los que nos han escrito de diferentes estados, diferentes países inclusive. Les agradezco muchísimo, pero mucho a la Ciudad de México, que nos escribe, a Veracruz, Campeche, Cancún, que nos ha empezado a ver también. Muchos saludos a los amigos de Cancún, de Mérida, desde luego, de Mazatlán, de Mazatlán, de Guadalajara, de Puebla que nos ven constantemente, de Tampico, de Monterrey, mis amigos de Monterrey, qué gusto que ven este taller de historia tan interesante, interesante porque lo hacen ustedes. Saludos también a los amigos del norte, Baja California, y desde luego a los países extranjeros, Estados Unidos, Camarillo, que nos ve constantemente, Houston, y de Sudamérica pues nos ve en Colombia, Ecuador, y de Europa, Alemania, en fin, en Toronto igual nos ven. Me da mucho gusto saludar a los amigos de Toronto, Canadá, Montreal igual. En fin, gracias a todos los mexicanos que nos ven y a los que no son mexicanos y que les interesa mucho la verdadera historia de México, la que no van a encontrar en ningún libro de texto, la que no nos enseñan en la escuela, sino simplemente la que es obra de investigación, de comprobación y de análisis verdadero, y no simplemente de una repetición memorística para crear quizá mitos o para sostener situaciones que a veces son interesantes para los gobiernos en turno. Bien, pues bienvenidos. Y hoy vamos a ver algo muy importante que van a ser las intrigas que se van a dar contra el imperio de Iturbide. Ya quedamos que efectivamente Iturbide cae en los brazos de la adulación y de la alabanza. ¿Qué razón, como vamos a ver posteriormente, tenía la Hoguera al decirle de que no se dejara guiar, que no hiciera caso a las alabanzas? Casi le decía lo que le dijeron a Odiseo: ponte unas tapones en las orejas para que no oigas el canto de las sirenas, no te dejes llevar por eso. Pero Iturbide no se los puso, y se dejó llevar, y evidentemente se dejó querer por un populacho que a lo largo de la historia, y no solamente la de México, de todos los pueblos, el populacho, que es la masa amorfa, informe, indeterminada, anónima, pues nunca es fiel a nada. Hoy te dice viva, 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 y mañana te grita crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pues lamentablemente Iturbide va a pasar algo por el estilo. Era un gran militar, eso no cabe la menor duda, y eso lo sabemos. Había consumado la independencia, también lo sabemos, era el consumador, y eso nadie se los va a quitar aunque quieran. Pero en cuanto a gobernante, adolecía de lo mismo de todos los criollos. No tenía una idea clara, de qué era sentarse a gobernar, porque nunca ningún criollo lo había hecho. Como hemos comentado en otros talleres, España nos dio muchísimo, pero le faltó algo que al fin de cuentas va a ser lo más importante para este país: enseñar a los criollos el arte del buen gobierno. Quizá pensaron que nunca se irían, quizá pensaron que era eterno el dominio español, y nunca, jamás enseñaron a los criollos. Y cuando los criollos tuvieron en sus manos el poder, pues obviamente, como todo niño que agarra un tráiler, no lo va a porrear a cada rato. Pues bien, Iturbide pues va a subir al poder. Ya vimos los pormenores, ya vimos la coronación, ya vimos todo lo que se ha dicho, pero Iturbide subía sin algo que se va a empezar a hacer tradición en los gobiernos mexicanos a partir del siguiente gobierno de Iturbide: lo que diríamos coloquialmente la bendición de los Estados Unidos. Ya comentamos también que la consumación de la independencia fue el único movimiento trascendente que hubo en este país, que fue hecho totalmente por mexicanos. No interviene el vecino del norte para nada. A partir de este movimiento, en todos los demás interviene, mete mano, en todos. Reforma, intervención francesa, Imperio Maximiliano, Revolución, Porfiriato, en todos intervienen. Menos en este.
Y además se fincaba o se basaba su fundamentación jurídica, política y social en 3 garantías, pero de las cuales 2 aborrecían los norteamericanos: la unión, porque eso los hacía fuertes, y la religión católica, que los norteamericanos no podían aceptarla como tal, porque en ese momento la religión católica unificaba a la Nueva España, que ahora se llamaba pomposamente el Imperio Mexicano, en imitación al Imperio Napoleónico. Y entonces es cuando mencionamos la vez pasada al personaje famosísimo Joel Robert Poinsett, que era un gran intrigante, estaba preparado para la intriga, lo habían preparado, era algo así como lo que hoy diríamos el encargado de los asuntos latinos en esa época. Había estado en Venezuela, allá había aprendido más o menos cómo era el alma latina, ¿okay? Y luego le van a encomendar lo que era el negocio de Business of Mexico, ¿okay? Era ver qué estaba pasando en México para que Estados Unidos tuviera un camino para adueñarse de México, porque ya quedamos que el objetivo fundamental de Estados Unidos a partir de su victoria sobre los ingleses en 1812 era el dominio territorial sobre la América hispana, porque decían que el destino manifiesto, Dios así lo había dispuesto para las razas anglosajonas, que eran las razas superiores a las razas latinas. Entonces, el primer pescadito era México, y el primer pescador para poder empezar a aplicar de manera efectiva el destino manifiesto va a ser este personaje llamado Poinsett, ¿okay? Que va a estar un tiempo en Texas. Texas era de México. Para 1821 y 22, que es lo que les estoy narrando esto, Texas pertenecía a la antigua Nueva España, hoy al Imperio Mexicano. De hecho, el gobernador de Texas era el general Manuel Mier y Terán, muy amigo de Iturbide. Pero desde el virrey Apodaca se había permitido unos años antes, nos hablamos de 6, 7 años antes, la colonización de Texas por parte de los americanos. Y empezaban a llegar caravanas que vemos en las películas, así eran más o menos, para poblar un extensísimo territorio que en un 80% o quizá más estaba despoblado. Y entonces el gobierno español permite que entren norteamericanos en base a 2 condiciones: 1, que fueran católicos, y 2, que obedecieran y cumplieran las leyes novohispanas en ese momento, y luego obviamente las mexicanas después. Pero como no había una aduana ni había un seguimiento de esto, se dejaba entre comillas a la buena fe. Por lo tanto, todos los que entraban ni eran católicos ni cumplían con las leyes novohispanas o mexicanas, sino que la mayoría eran puritanos o protestantes, y obviamente ellos obedecían las leyes de donde venían, o sea, de los Estados Unidos. Esto podemos decir que Texas estaba naturalmente desconectándose de México, porque ya en una población de 100 habitantes, 70 eran colonos americanos y 30 eran mexicanos. Entonces, por lógica, ¿okay? En gran parte por lógica, se va a estar desnacionalizando Texas. Y era muy fácil que un norteamericano pasara a vivir ahí con el pretexto de que iba a colonizar o que se iba a quedar ahí, y lo que quería el gobierno, incluyendo el Iturbide, era precisamente que se poblara Texas. Dejaban pasar. Y era una magnífica torre de visión para poder ver de cerca la política mexicana, que ya se empezaba a llamar mexicana, ¿okay? Y obviamente muy de cerca el imperio de Iturbide. Y ya comentamos también de que va a haber un contacto por allá directo entre Poinsett y los primeros masones mexicanos, entre ellos Lorenzo de Zavala, para contactarse, para moverle el tapete a Iturbide. ¿Cuál era el objetivo de la Casa Blanca? ¿Cuáles eran las instrucciones secretas? Top secret, ¿okay? Que ni tan secretas, porque en los archivos de Washington las instrucciones, está claramente que era moverle el tapete a Iturbide, votarlo. ¿Por qué? Porque implicaba 2 cosas contrarias a la naturaleza norteamericana: catolicismo y unidad. Había que dividir y protestantizar.
¿Para qué? Para que entonces entraran a Estados Unidos y se comiera de una manera tranquila, fácil, como aquel jueguito antiguo que tal vez los más grandes se acuerdan, Pac-Man, que era una maquinita que te iba comiendo cositas. Así pensaba hacer Estados Unidos. ¿Okay? Pero el obstáculo principal era el imperio. Era el imperio, porque el imperio se basaba en la unión y en la religión católica. Había que desestabilizar. Y para eso, Poinsett va a entrar a México. Ya comentamos la semana pasada cómo fue entrando. También Iturbide tenía sus espías, sobre todo Manuel Militrán vigilaba a ese hombre porque no entró en caravana, entró aparte, era muy raro. Y lo empieza a vigilar. Y cuando se mueve hacia dentro de México, cuando se mueve hacia la región de Tamaulipas, es avisado Iturbide. Y es cuando da la orden de que no lo dejen pasar en ningún puerto, que no lo dejen entrar. Y comentamos también que Tampico, el gobernador era Felipe La Garza, otro iturbidista que no lo dejó entrar. Pero llega a Veracruz, y en Veracruz sí lo dejan entrar. Y comentamos quién era el gobernador de Veracruz, otro iturbidista, muy joven, pero muy veleidoso. Un individuo que, con solo su nombre, que lo mencionamos la semana pasada, ¿okay?, para muchos causa pavor. Porque ese gobernador joven iturbidista, que era veleidoso, a veces estaba aquí, a veces allá, y así lo va a demostrar durante toda su vida, era el famoso Antonio López de Santa Anna, quien, teniendo la orden del emperador de no dejar pasar a Poinsett, lo deja pasar a Veracruz, ya estaba dentro. Y no solamente lo deja pasar, como vimos, sino que lo va a hospedar en su propia hacienda que tenía por Jalapa, Manga de Clavo. Y es ahí donde va a estar Poinsett y va a ser su centro, y donde va a querer conocer, para empezar, una conspiración para moverle el tapete a Iturbide, ¿okay?, contra los, o sea, que estén ahí. Quería conocer a los insurgentes que aún quedaban vivos. Digo, no a un soldado raso, sino qué líderes de la época de Hidalgo o Máximo de Morelos quedaban vivos, líderes. Y los únicos 3 líderes que quedaban vivos y que habían pactado los 3 con Iturbide eran Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Con excepción de Victoria, que era el más culto, aunque hay que reconocer que era el más enfermizo. Victoria padecía ya para esas épocas de una enfermedad que era la epilepsia. Entonces constantemente tenía ataques y había que meterle una cuchara o algo en la boca, en la lengua, para que no se la tragara, no se ahogara, ¿okay? Y eso lo hacía que tuviera fama como de medio loco, ¿okay? Guerrero y Nicolás Bravo eran 2 insurgentes, ex insurgentes, que habían pactado con Iturbide, estaban de acuerdo con el imperio, de hecho querían el imperio, pero muy ignorantes, más Guerrero que Nicolás Bravo. Y conforme se estaban dando las cosas, por una simple lógica natural, se estaban dando cuenta que todo seguía más o menos igual que contra lo que habían peleado ellos. O sea, en nada se parecía lo que había logrado Iturbide a lo que había peleado Hidalgo o a lo que había peleado Morelos. Era otra cosa, y era otra cosa, efectivamente, era otra cosa. Hidalgo había desatado una revolución social, y de alguna manera Morelos por el estilo. Iturbide volvió a los orígenes de una revolución que ni siquiera lo fue elitista. La élite era la que iba a dominar, los criollos. Entonces no veían muy claro cómo estaba la situación. Como que no quedaba claro para ellos, que no entendían nada. O sea, ¿dónde estaba el cambio? Bueno, estamos independientes, no lo estamos. Sí, cierto, ya no manda el rey de España, pero ahora manda un rey mexicano, pero vemos que todo está igual. O sea, que estaban casi haciendo así. O sea, ya no entendían nada. O sea, eran tierra fértil de poder ser convencidos hacia otro camino, porque no estaban captando las sutilezas de la política criolla que se estaba dando en ese momento. Lo cual eso va a ser un problema, porque hasta ese momento había la unión. Y otra cosa, ellos no les había tocado nada, nunca se les dio a ninguno de estos 3, ni a ninguno de los exinsurgentes que no fueran criollos, puestos importantes. Esta idea de los puestos y esta idea de la burocracia mexicana ha sido algo que ha
lastimado al país. La inmensísima, gigantesca megaburocracia que tiene nuestro país, mucho más que otros países. Una burocracia que viene arrastrando desde la época de Carlos V, de la primera audiencia, la segunda audiencia. Lamentablemente España de los reyes católicos se burocratizó con Carlos V y luego más con Felipe II y así y heredamos esa tortugota caguamota de burocracia que hoy tenemos. Es triste, muy triste ver que muchos de los egresados de las universidades, sobre todo públicas, su fin es un puesto en la burocracia. Es un puesto. Y eso es muy triste. Es vivir del presupuesto. Es una carga para el presupuesto. Pero esto no es nuevo. Esto venía desde la Nueva España. E Iturbide lo había consentido y creado. Había creado puestos, pin. Y lo peor es que no había dinero para repartirles. Pero sí puestos. Y con que tuvieras un puesto, aunque fueras puesto jefe de lavadero de caballos, ya te sentías jefe. El gran complejo del mexicano. Nadie quiere ser marinero, todos quieren ser capitanes. Imagínense ustedes un barco que empieza a naufragar y todos sean capitanes, no haya marineros para remar, ¿qué onda? Entonces, pero ese era un detalle tremendo y a ellos no les había tocado nada. Sí les tocó a algunos, a Quintana Roo sí, pero era criollo, tengamos en cuenta eso. Sí le tocó a don Miguel Domínguez, el esposo de doña Josefa, pero era criollo. Sí le tocó a López Rayón, pero era criollo. Sí le tocó a Fray Servando Teresa de Mier, pero era criollo. O sea, los criollos cultos de élite les tocó. De los mestizos para abajo no les tocó a nadie. Dirán ustedes, pues no, Victoria era criollo, no, Victoria era criollo también y era, había estudiado la carrera de Derecho y no le tocó nada, así es, pero Victoria era un enfermo. ¿Verdad? No se podía confiar con él porque pues no tenía un tratamiento contra la epilepsia y a cada rato le estaba dando. Entonces, Victoria estaba a punto de aparte. De hecho, hubo una entrevista con Iturbide pocos días antes de que entrara a México, ¿ok? Y inclusive Iturbide le escribe una carta, no recuerdo si a la OEA precisamente, o a alguien, no recuerdo quién, donde decía que conoció al mítico, así le llama, el Guadalupe Victoria, que estaba escondido en cuevas y que había salido a hablar con él, pero que al oírlo hablar dijo, este señor no está bien en la cabeza, ¿okay? No sé, hablaba de que tenía que ser soltero el gobernante y que fuera nada más hombre y que no nada más acá y nada más acá, y luego empezó así como a moverse, o sea, Victoria no estaba en sus, no quiero decir en sus cabales porque no estaba totalmente mal de la cabeza, pero no era un hombre sano ni física ni mentalmente, ¿okay? Entonces no contaba aunque era criollo. Todo esto que les estoy contando ya lo había averiguado Poinsett. Poinsett, como buen intrigante, antes de pasar a México, ya sabía perfectamente bien de qué pies cojeaban los criollos y los mexicanos. Y por eso quería hablar con esos insurgentes que quedaban. Porque les iba a despertar lo que que hoy en día es una cosa impresionante. La ambición de un puesto gubernamental. Oye, tú hiciste esto, tú lo otro. Eso era lo que quería. Y si no lo tenían, entonces el gobierno era malo. Y cualquier parecido con la actualidad, no me dieron lo que quise, me voy a otro partido o fundo otro partido y hago esto, no es pura coincidencia, es historia. Porque así va a ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esas pláticas, que además apantalló el norteamericano, porque hay que tomar en cuenta que, también les he comentado, que desde Felipe II no se permitía la entrada de extranjeros a la Nueva España, ¿okay? Para mantener la unidad y la limpieza de la religión católica. Y no hubo ningún extranjero que viniera. De hecho, solo hubo 2 o 3 excepciones en 300 años, lo cual es nada. Una de ellas el alemán Humboldt y otra de ellas aquel famoso, creo que era igual alemán o holandés o francés, no sé, un tal Marcelo Lampam o algo así por el estilo. ¿Okay? Fuera de ellos no había contacto con los norteamericanos, o sea, pero para nada había.
Era el primero, por así decir, que llegaba en forma oficial, entre comillas, porque no llegaba oficialmente, simplemente se metía. Y al verlo, así como podríamos decir los indígenas, cuando llegaron los españoles, los vieron raro porque nunca habían visto a nadie parecido, algo por el estilo pasó con Bravo, con Guerrero y con Victoria. Al verlo sentado, comiendo con Santana, y que él se paró al hotel y les dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo ven como algo superior, como algo supremo. Y piensan que ese norteamericano es el libro de la sabiduría y que lo que él diga va a estar bien. Y pues obviamente les va a fomentar la ambición, las ganas de tener un puesto, que injusto, que esto, que lo otro, y les empiezan a meter. Obviamente no solo fue Poinsett, fue el grupo que Poinsett ya lideraba de los primeros masones mexicanos, entre los cuales estaba don Lorenzo de Zavala, ¿okay? Un personaje controvertido en la historia de México y también de la historia local de Yucatán. ¿Okay? Empiezan a comentar, empiezan a ver, y ellos empiezan a entusiasmar. Y evidentemente lo que quería Poinsett era que estos tipos no se retiraran a la vida privada. Aún quedaban sus gentes, que tan huérfanos como ellos, los que quedaban soldados o exsoldados de Guerrero, de Victoria y de Bravo, se volvieran a unir, porque lo que estaba haciendo Iturbide era una traición. Y empiezan a calentarle la cabeza a todos estos. Pero la intriga de Poinsett no solamente era en casa de Santana, sino también en el Congreso. ¿Okay? Zavala empieza, de iturbidista que era, empieza a pasarse al partido de los republicanos. ¿Okay? Ya estaba el imperio, ya estaba Iturbide coronado, pero no había una constitución. Fíjense cómo se va a complicar todo. Había un gobierno, pero ese gobierno, ¿en qué se constituía? ¿En qué estaba constituido? O sea, ¿de dónde venía su fundamento? El único fundamento que había era el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Los diputados habían tardado un año y no habían hecho, repito, una triste constitución, no la hicieron. Entonces Iturbide gobernaba en base a lo que él creía, y sí, gobernaba como absoluto, porque no tenía una ley de dónde basarse. Y la única eran las garantías del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Pero porque ellos no hacían, o sea, el Congreso no hacía su chamba. Cuando Iturbide es nombrado emperador, los tres bandos o los tres partidos políticos que formaban el Congreso, el primer Congreso mexicano, se reducen a dos. Eran tres: el iturbidista, el borbonista y el republicano. Pero el borbonista automáticamente desaparece al ser nombrado Iturbide emperador, y quedan dos bandos: el iturbidista y el republicano. ¿Qué pasa con el bando borbonista? La mayoría de los miembros del borbonista, que era la segunda fuerza en ese entonces, se pasan al bando republicano, porque los republicanos ya habían trabajado bajo el agua a los borbonistas para que se les unieran. Entonces cobra fuerza en unos cuantos meses de 1822. A Iturbide lo coronan en julio, agosto, septiembre, octubre del 22, para que sea un partido fuerte. El republicano, lo que pasa es que no sabían que el republicano estaba manejado bajo el agua por Poinsett desde la casa de Santana, y el puente de Poinsett era Zavala, que era diputado a ese Congreso. Y evidentemente criticaban todo lo que hacía Iturbide, y lo que decía Iturbide era: critíquenme si quieren, pero hagan la constitución, háganla, que la hagan. Pero no hicieron nada. Y así pasa, y así estamos hablando ya de finalizando casi el año del 22. O sea, un año, septiembre del 21 fue la consumación, un año, 22, no habían hecho nada. Y México estaba lleno de broncas y de problemas. No había coherencia. Un año
qué lejos estaba aquel día feliz, como dijo Carlos María de Bustamante, el día más feliz de los mexicanos, el 27 de septiembre de 1821. Un año había pasado, apenas un año. Y el mundo era tan diferente. Un año antes, la multitud, la aclamación con Iturbide, y se veía una esperanza: México va a ser el mejor país del mundo, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Un año después, ya era una porquería, ya la gente estaba matando entre sí. Iturbide no podía ni sabía gobernar. Para colmo de males, la Iglesia Católica no reconoce el imperio de Iturbide. Entonces hay un pleito ahí, es otra cosa, es otro pleito en el cual se embarca Iturbide. ¿Y cuál era el pleito? Que los obispos. Es la época en que muere el obispo Fonte y había que nombrar otro obispo, como hemos comentado quizá alguna vez. Pero Iturbide lo quiere nombrar porque así era antes. Pero el Papa le dice: un momentito, ese acuerdo fue con los reyes de España, no contigo. Pero es que yo sustituyo al rey. No, tú no, ¿ok? Para nada, yo a ti no te reconozco como tal. Tiene que haber un concordato. Así que si nombras a uno, te has comulgado. Y para colmo de males, no hay obispo. Llega un momento que no hay ningún obispo porque no eran reconocidos. Y entonces nadie quería aceptar el nombramiento de Iturbide porque iban a caer en una excomunión. Entonces se empieza a desmoronar el imperio. Todavía no había pasado ni 6 meses y ya se veían cuarteaduras, totalmente, cuarteaduras. En noviembre de 1822, el Congreso criticaba a Iturbide por todo lo que hacía. Ley que dictaba absolutista, tiranía, no se basa en ninguna ley. ¿Okay? La respuesta era, que es la que no nos lo dicen en los libros, ¿okay? Que la ley no la habían hecho ellos. Si ellos eran el legislativo, deberían hacerla, pero no lo hacían. Se dedicaban a criticar, a criticar, a criticar, a criticar. Y en noviembre del 22, ¿okay? Iturbide, aconsejado por sus más allegados, Filisola, Bustamante, etcétera, dice: señor, esto no se puede. No podemos gobernar mientras esa bola de vagos del Congreso no hagan nada. ¿Okay? Y aquí viene la propuesta que le hacen al emperador: elimina al Congreso. Elimina al Congreso. No hay una ley que se lo impida porque ellos mismos no la han hecho. ¿Okay? Y simplemente nulifica el Congreso. Elimínelo. Desautorícelos. Un golpe de Estado. No es un golpe de Estado porque ellos son inexistentes, porque no han hecho su propia existencia, no han hecho ni un artículo. Fíjense muy bien cómo está la cosa. Pero ¿qué nos enseñan? Que era un acto de tiranía. ¿Pero cuál tiranía si no había ley? Y los que la debían hacer no la hacían y ya habían tenido más de un año para hacerla. Iturbide se basaba en su mente, sí es cierto, pero porque no había ley. Y entonces Iturbide, ¿okay? Va a dictar la disolución del Congreso. El encargado de llevar a cabo la disolución del Congreso con los soldados iturbidistas que siempre le fueron fieles fue precisamente don Andrés Quintana Roo. Se le pasó un poco la mano, ¿okay? A Iturbide porque aquel que no aceptara disolverse, ¿okay? Cometió un delito de lesa majestad contra una orden del emperador y comía bote. Y en noviembre de 1822, ¿okay? Iturbide disuelve el Congreso. Acabó. 1 año y 2 meses y no hicieron absolutamente nada. El Congreso queda disuelto. Se presenta Quintana Roo, algunos dicen: hay que irnos a nuestra casa, esto no nos interesa nada, y otros sí se le plantan. ¿Okay? Fray Servando Teresa de Mier, por ejemplo, varios se le plantan, ¿okay? Y obviamente al bote. Vamos a poner alrededor de un 40% comió bote y se los llevaron a las cárceles de la Inquisición, que era la que sería de cárcel, ¿okay? O a las cárceles del ayuntamiento. Este escenario, jóvenes, esta situación de Iturbide la han utilizado sus opositores, los que lo odian y tratan de desprestigiarlo, como bandera de que era un tirano y de que era un dictador, un
un mentecato mayor, disuelve al Congreso, atentó contra el órgano soberano, atentó contra los representantes del pueblo, atentó contra esto. Ok, vamos a analizar esto, tratando de ser sobrios en este aspecto. Eso nos dicen en los libros de texto, que atentó contra el Congreso. Pero nos dicen que ese Congreso tenía un año cuyo objetivo era, más que nada, uno, crear una constitución para el nuevo país y darle forma a un sistema de gobierno a ese país. Y durante un año y 2 meses, o sea, 14 meses, no hicieron absolutamente nada. N-A-D-A, mayúscula y 3 veces subrayado. No hicieron nada. Ni constitución, ni reglamentación, ni nada. No cumplieron con su tarea. Así de simple. Muchos que me están oyendo son maestros y sabrán que el niño joven que no cumple su tarea, no los van a aplaudir, van a tronar, porque se les marcó una tarea y no la hicieron. Es obvio que si alguien estaba mal aquí, no era Iturbide, era el Congreso. Y si el Congreso no cumplía con su tarea y no había ninguna ley de dónde basarse, y ya había un gobierno que los mismos lo habían nombrado como tal en base a una aclamación popular, y que no habían hecho de esa aclamación a noviembre, había pasado casi 6 meses, y no habían hecho nada para fundamentar ese nombramiento, y no habían hecho nada de nada de nada, como ya dije hace un momento, pues estorbaban. Por lo tanto, lo más lógico que pudo hacer Iturbide, y que hubiera hecho cualquier gobernante con mediana inteligencia, era disolverlos. Ya no había tiempo. Un año de la consumación, okay, México no andaba, no avanzaba. Tan es así que el mismo Lucas Alamán decía que ya mucha gente estaba pensando en que mejor volver a la colonia. Oye, ¿saben qué es eso? Es una frustración tremenda. Obviamente, esto es la verdad. Que nos han puesto como el tirano y el malo, porque así lo van a bombardear desde esa época, sus enemigos, el Poinsett sobre todo, que fue Iturbide. Pero analizando esto bien, y usted lo pueden analizar investigándolo, entrando a los libros verdaderos, que el malo de la película no era Iturbide, era el Congreso, porque no les dejó otra para poder avanzar. Ahora, ¿qué ocurre? Que quizá, eso sí sería muy aventurado decir que fue verdad, que quizá era la intención de Poinsett, que se armara, que se chocara con el Congreso, chocara ya de una manera frontal y brutal con el emperador. Porque desde Veracruz, entonces, se va a empezar a tramar, ahí está, tirano, ya disolvió al Congreso. El Congreso es representante del pueblo. Tengamos en cuenta que aquí todavía no había muy claro qué era eso de la representación popular. En Estados Unidos sí, pero aquí no. Y le van a pegar con eso. Ahí está. Los metió al bote. Y los alrededor de, ¿qué será? De 60 que fueron encarcelados, casi todos ellos ya habían sido iniciados en la masonería por Zavala. Eran masones. Y tenían comunicación secreta con Zavala desde la cárcel, con Zavala, y Zavala con Poinsett. O sea, era toda una conspiración tremenda. La propaganda masónica transformada en propaganda republicana, porque así le decían, okay, era contra Iturbide. Tirano, dictador, asesino, maldito, espurio, perro, gato, chivo, buey, lombriz, decían de todo. Ha quitado al Congreso. Y así las cosas, cuando Poinsett considera que ya está abonado el terreno, viene el segundo golpe. Ahora el golpe militar. Que México arda en llamas.
era el momento para que esos tres elementos que se habían convertido como en zombies bajo las órdenes de Zavala y de Poinsett actuaran. En todo este tiempo los habían iniciado en la masonería, tanto a Bravo como a Guerrero. De Victoria no tenemos claro si se iniciaron o no, probablemente no por su enfermedad, y constantemente él, como estaba cerca, se iba a Perote a descansar. Pero Bravo sí entró a la masonería, y también Guerrero. Cuando la masonería se escinda, porque también se va a dividir, ¿okay? Porque Poinsett la va a dividir, Bravo va a quedar en la masonería del rito escocés y Guerrero del rito yorquino totalmente americanizado. ¿Okay? Bueno, pero por el momento todos estaban juntos. Y entonces, en Veracruz, ¿okay?, se va a hacer un plan. Un plan cuya firma al calce de este documento es la de don Antonio de Padua Severino López de Santana, que era un activista grueso en ese momento. Un plan que se hace en la casa principal o casa mata donde estaba Santana. El plan se llamó Plan de Casa Mata. Ese era el plan. ¿Y en qué consistía este plan? Por lógica elemental, este plan no lo pudo haber hecho Santana, por la forma como está redactado, por lo que pide y por lo que dice. El mismo Santana, en sus memorias que escribió años después, reconoció que en ese momento no tenía idea de lo que estaba pidiendo, aunque no dice que se lo dictó a Poinsett. Hoy la mayoría de los autores, el maestro José Fuentes Mares tiene un libro increíble que les recomiendo, que se llama Poinsett, Historia de una gran intriga. Lamentablemente es un libro que ya no se edita, pero lo pueden conseguir en algunas de las plataformas comerciales que hay, Amazon, Mercado Libre, etcétera, en donde la portada, que es la tradicional, está Poinsett en la portada y está pescando, y tiene un pescadote, ¿okay?, que es México, es la República Mexicana, un pescadote a la cual ya le puso la bandera norteamericana. Y nos pone el maestro Fuentes Mares una serie de documentos que ustedes se van a no horrorizar, pero sí a sorprender de quiénes, qué mexicanos, consciente o inconscientemente, estaban en esa conspiración para entregar México a los Estados Unidos. No se los voy a decir, pero es interesante. Y él estuvo durante un año, estuvo estudiando en el archivo, él lo dice, en el archivo de Washington, y pone las cartas en inglés y en español. Son facsimilares de las cartas o copias fotostáticas que reproduce en su libro y luego las traduce. Pero están clarísimas, se puede leer, y las firmas de quienes están allá. Porque todo esto era una gran conspiración, que si bien Poinsett era el encargado de hacerlo como jefe de la intriga, la conspiración no venía desde Poinsett, venía desde la Casa Blanca. Pues él no lo hacía por su cuenta. Era todo un objetivo de muchos años que Estados Unidos pretendía. Y era el momento, ¿Qué decía o qué dice? Porque está escrito el plan de Casa Mata. Aquí ve lo duro. Se invitaba a los buenos, así dice, buenos mexicanos, a levantarse en armas contra el tirano que era Iturbide. Ahí empieza la palabrita que nos va a llegar hasta hoy. El tirano. 2. No se reconocía a Iturbide como emperador, ya que su nombramiento fue ilegal. ¿Ilegal de qué? Ahí está el acta en el Archivo de la Nación del nombramiento de Iturbide por el Congreso. ¿Dónde está la ilegalidad? Ah, que porque los presionó el pueblo. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Es que brutos, ¿no? Pero ellos mismos dijeron, el pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, no, pero el papel aguanta todo. Y en un país tan ignorante como el mexicano, y en esa época aún el triple que el de ahora, pues era fácil creerlo. Con que un militar con cierta categoría y carisma lo dijera, como en el caso de Santana, ¡ay, sí es cierto, sí es cierto! Entonces, ese era el segundo punto. Y el tercero, aquí viene lo que el mismo Santana, años después, ya en la vejez,
va a reconocer que no sabía qué era. Fundar una república. Y Santana, si ustedes leen sus memorias, hay que tener mucho cuidado con sus memorias porque Santana nunca acepta una responsabilidad. Milagro que haya dicho esto en sus memorias. Él no tenía idea de qué era una república, pero como oía que era lo bueno y que era lo que había funcionado en Estados Unidos, él lo pidió. Hoy en día dicen que Santana no fue sincero en parte, pero no tanto, porque de dónde oyó la palabra república, tuvo que haber oído de Poinsett, y probablemente Poinsett se lo dijo, pídelo, pues no lo podía afirmar, pero detrás de este documento, y estoy hablando meramente de 3 partes muy sencillas, 3 puntos, vaya, pero hay más, hay muchos más, es un plan entero. Detrás de Santana estaba la mano de Poinsett, era claro que es Poinsett el que lo hizo, pero obviamente no podía figurar, y figuró Santana. Y en base a este plan, Santana, que tenía el control de Veracruz, se levanta en armas. Veracruz era importantísimo por la entrada y salida de barcos. Y además se había aliado con el último baluarte español que quedaba en México, que era San Juan de Ulúa, el general Echeverri. Por lo tanto, Veracruz era feudo de Santana. Y junto con él, Guerrero se vuelve otra vez a sus montañas de donde nunca debió haber bajado y gritaba a todas luces: Iturbide es un traidor, Iturbide es un traidor a la guerra, ha traicionado lo que prometió a la guerra. Nicolás Bravo, por su parte, lo mismo, por las tierras michoacanas. Y empieza din, 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 por todos lados, más la grilla total y completa del Congreso, que en la cárcel eran casi más peligrosos que afuera. La cosa se ponía que arde, y Iturbide ya no puede gobernar. Rebeliones por acá, rebeliones por acá, o sea, supuestamente había hablado de la unión, y hoy resultaba que estaban matando entre sí. Estaban matando. Iturbide tiene que mandar a los soldados por un lado. Evidentemente, ahí está el emperador, está peleando contra su propia gente, está aplastando, es la voz del pueblo, que no sé qué, que no sé cuál. O sea, ya estaba quedando mal. Lo estaban atacando gruesamente. En diciembre del 22, Iturbide decide que si los diputados eran más peligrosos adentro en la cárcel que afuera, que los saquen. ¿Okay? Y ordena que liberen al Congreso, que los va a poner. Error garrafal. Si ya los había metido al bote, que se quedaran allá. No eran sus amigos, estaba clarísimo. Soltarlos no se lo iban a agradecer, como no se lo agradecieron. Iba a tener a unos enemigos más públicos y más declarados que antes, al menos mal que mal estaban en el bote. Pero creyendo que esto calmaría las cosas, ordena que lo saquen. Se contradice él mismo al mes y medio de haberlos metido al bote. Y salen. Pero cuando salen, lo primero que hacen es reunirse alrededor de la logia. ¿De qué logia? La que manejaba Zavala, que era la que manejaba Poinsett. Y hay quienes proponen, varios proponen, el asesinato del emperador. Que menos mal, un grupo de masones, entre los cuales estaba Fray Servando, dice: no, podemos hacerlo, porque es citarlo para que informe qué está pasando al Congreso y de ahí le demos un tiro y se acabó. Pero no es conveniente asesinar al emperador. Empezaríamos mal. ¿Okay? Porque Fray Servando dice: aunque se diga lo que se diga, nosotros lo elegimos. ¿Es que la logia piensa matarlo? Pues no. Dice, no. Un asesinato al emperador nombrado por el Congreso no se puede. Hay que buscar la otra manera. Hay que pedirle que renuncie. Eso sí, pedirle que renuncie. Pero no, y pedírselo constantemente, bombardearlo en ese sentido. Que abdique, pero no matar. Pero hubo la intención de eliminarlo. O sea, ya, y volvemos a lo mismo. La logia actuaba por órdenes de Poinsett. Y esto que quede más claro que el agua. Actuaba por órdenes de Poinsett.
Ahora resultaba que el que estorbaba no era el Congreso, era Iturbide. Fíjense cómo se voltea. En política, por eso es un arte. En política, unas veces está arriba y otras veces está abajo. Menos de año y medio después de la consumación de la idolatría, Iturbide era bombardeado con los epítetos de traidor, tirano, dictador, asesino, conculcador de garantías, realista, el ejecutor de Morelos y de todos sus compañeros. O sea, le van a decir en vida a Iturbide, y el pueblo, ese pueblo que lo aclamó el 27 de septiembre de 1821, ese pueblo, ¿qué hacía? Ese pueblo como un espectador que va al cine, viendo todo, pero sin meterse. Viendo, no lo van a defender. No lo van a defender. A pesar de que lo aplaudieron, porque ya les dije al principio del taller de hoy, de que la masa anónima, amorfa, no tiene lealtad a nada. Porque actúa precisamente en base al anonimato y a la falta de forma. Y lo dejaron. Lo dejaron. Con esta broncota inicia el año 1823. El Congreso, molesto, empieza a exigirle a Iturbide, que abdique, Para colmo de males, Santana toma todas las ciudades importantes de Veracruz, bloqueándole el camino a lo poco que entraba del extranjero por Veracruz. Jalapa, Córdoba, Orizaba, Perote, Veracruz, todo eso cae en poder de Santana. Y San Juan de Ulúa, controlado por Echeverri, que se había aliado a Santana, ahí detenía todos los barcos que venían por lo general de Europa y ya no podían pasar para llevarle mercancía a Iturbide. Guerrero empieza a asolar las cercanías de Acapulco, lo cual también los barcos que venían de la nao de China dejan de entrar. En la capital hay rebeliones, hay saqueos fomentados por José María Lobato, otro de los masones. José María Lobato, Emilio Santana, Santana no, que estaba en México, Zavala, perdón, quise decir Zavala. Entonces ya es una anarquía tremenda. Como puede, Iturbide se sostiene entre enero y febrero. El Congreso le exige: abdique, emperador, abdique. Iturbide no abdica. El 18 de marzo, ¿vieron ustedes cómo están las cosas? De 1823. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses, exactamente año y medio después de la consumación, el Congreso declara al imperio Iturbide ilegítimo. Declara nula la elección de Iturbide. Vean ustedes hasta qué grado se llegó. Todo manejado desde Veracruz por Poinsett. O sea, el propio Congreso anulaba lo que él había dicho un año antes. Ni siquiera un año antes. Estamos en marzo 23. Lo declararon emperador en mayo del 22. 10 meses. Anulan, dicen, no existe el emperador. No hay imperio. No hay, se acabó. Y el 19 de marzo, Iturbide dice: a mí no me van a hacer el feo. Entonces Iturbide, con una escolta que le fue siempre leal, se presenta al Congreso. Quien no se atreve a encararlo, y vean ustedes la cobardía de ese primer Congreso, una vergüenza ese primer Congreso para los mexicanos. Lo reciben como emperador cuando el día anterior ya habían declarado nulo su imperio, e Iturbide ahí, delante de ellos, con una virilidad y valentía a ultranza, abdica a la corona. El 19 de marzo, día de San José, Iturbide abdica a la corona de México. Se acababa el primer imperio. Y el Congreso acepta la abdicación. Pues no, que no era legítima el imperio. Entonces, ¿cómo aceptan la abdicación? Este primer Congreso es una vergüenza nacional para toda la historia. Ha habido congresos malísimos,
maleantes, mafiosos, malosos, pero este se llevó la medalla de oro. Iturbide abdica, se retira a su casa, ¿okay?, deprimido, y se da cuenta que no tiene nada que hacer en México, y antes de que el Congreso, que estaba totalmente perdido en el espacio y que podía esperarse de él cualquier cosa, lo desterrara, ¿okay?, prefiere Iturbide autodesterrarse. Va a preparar sus cosas para partir a Veracruz rumbo al exilio. Pero el exilio de Iturbide y lo que va a pasar posteriormente lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, ¿ok? Y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Gracias, muy amables. Buenas noches.